continuamos aquí en Es la Mañana de Guadalajara y hoy es martes, así que ¿dónde nos vamos a ir hoy? Nos vamos a ir hasta el médico y como siempre lo vamos a hacer pues con el médico, con nuestro médico de aquí de nuestra casa, de Radio Guadalajara, Ramón Bernadó. Ramón, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal estás, Domingo? Encantado de saludarte de nuevo. Encantado de saludarte de nuevo, eso es. Aquí llevamos un par de días ya solos después de que José Luis nos haya abandonado, se haya ido de vacaciones y aquí estamos al pie del cañón y ya deseando de que nos hables de la enfermedad que toca hoy. Pues sí, bueno, con José Luis que se pega la vida de vacaciones, por lo menos yo tengo esa impresión, ¿no? Y hoy vamos a dedicar este programa y posiblemente alguno sucesivo a hablar de una enfermedad frecuentísima, que es la enfermedad de Alzheimer, ¿no? En España, que tenemos una población muy envejecida, pues es una enfermedad extraordinariamente prevalente, ¿no? Entre los ancianos. Entre los que ya me incluyo, porque se es anciano a partir de los 60 años, o sea que yo ya estoy en ese grupo etario. Bueno, pues por decir algún dato, pues por ejemplo en Estados Unidos hay más de 6 millones de personas con enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, ¿no? En España no hay datos muy fidedignos, pero llegaríamos casi seguro al millón, ¿no? ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? Pues es una enfermedad neurodegenerativa, es una enfermedad del sistema nervioso central, progresiva y que causa en fases avanzadas pues un deterioro absoluto de la personalidad y del individuo, ¿no? El Alzheimer es una enfermedad, como decimos, progresiva, empieza con síntomas muy leves y a lo largo de muchos años se va desarrollando hasta etapas muy graves, ¿no? La enfermedad de Alzheimer podríamos decir que tiene 3 etapas, fíjate que sería Alzheimer leve, moderado y grave, ¿no? Eso a veces yo he oído, Domingo, que uno dice, no, me han dicho, o le han dicho a mi padre que tiene Alzheimer grado 3. Eso de los grados en Alzheimer no existe, ¿no? Se dice Alzheimer leve, moderado o grave, ¿no? Y esto no hay unas líneas divisorias, esto es una cosa evolutiva. Y a veces está uno, pues eso pues se puede decir, bueno, está entre moderado y grave o entre leve y moderado. Bueno, pues eso no hay puntos ahí determinantes que clasifiquen la enfermedad, ¿no? ¿Cómo se manifiesta la enfermedad de Alzheimer? Pues vamos a empezar por el principio. ¿Cómo empieza a notar generalmente la familia que el abuelo tiene Alzheimer? No, pues porque generalmente tiene pequeños despistes, pequeños olvidos cotidianos que no tienen demasiada importancia. Por ejemplo, es el típico señor que baja a comprar el pan, ¿sí?, y vuelve sin el pan. Y le dice a su mujer, bueno, Manolo, ¿dónde tienes el pan? Y dice, y entonces es muy característico del enfermo de Alzheimer que en lugar de reconocer que se ha olvidado, intentar buscar una excusa, ¿no? Porque el enfermo de Alzheimer no va al médico diciendo tengo fallos de memoria, el otro día me olvidé de una cosa importante. No. El enfermo de Alzheimer, el que va a la consulta por eso, tiene fallos de memoria normales para su edad, que no son importantes. Eso te quería preguntar, el enfermo Ramón. de Alzheimer no va a la consulta por eso, sí, va porque lo llevan los familiares. Y el enfermo de Alzheimer generalmente niega o le quita importancia a los fallos, Domingo. Claro, eso te quería preguntar, que las excusas son un recurso muy habitual en los que padecen Alzheimer o que comienzan a padecerlo. Correcto, eso es importantísimo lo que has dicho, ¿no? Entonces el enfermo de Alzheimer va con su familia y la familia cuenta al médico, pues es que se olvida de cosas, el otro día se perdió, tuvo un momento en el que no sabía dónde estaba, ¿no? Esos pequeños fallos cognitivos, deja las cosas en sitios, por ejemplo, guarda los calcetines en la nevera, ¿verdad? Ha metido la mermelada en el cajón de los calcetines, cosas de estas que son absurdas y que el paciente además le quita importancia. Por ejemplo, el del pan, Manolo que ha bajado el del pan, sí, sube sin el pan y dice, no, y me he encontrado con un vecino, me ha entretenido y ya me he despistado, me explico. Y a veces no se ha encontrado con el vecino porque esas lagunas de memoria las rellena con fabulaciones, inventa historietas, ¿no? Historietas que pueden ser verosímiles, que a veces lo son, o sea que sí, no siempre, pero que intenta rellenar esos fallos de memoria con historietas. Y el enfermo de Alzheimer
no le da importancia a su enfermedad. Eso es muy característico, ¿no? Entonces, es siempre la familia la que lleva al enfermo de Alzheimer, ¿no? La que se preocupa porque ya, sobre todo cuando ese enfermo ha salido un día a pasear y se ha perdido y vuelve después de 4 horas descompuesto, agotado, después de haber caminado mucho tiempo vagabundeando, sin saber muy bien dónde está, ¿no? Y hasta que ocurre que se encuentra a alguien o vuelve a orientarse por casualidades de la vida, y en ese momento es cuando la familia ya se preocupa, a lo mejor había quitado importancia a cuestiones diarias. Entonces, en estos pacientes es muy característico, Domingo, el paciente no se tome bien la medicación. Sí. Paciente que a lo mejor es hipertenso, que es diabético, que tiene dislipemia, que tiene colesterol elevado, y esas pastillas no se las toma bien. Eso es muy característico. Entonces se le descompensa la tensión, se le descompensa el colesterol, porque no sigue bien el tratamiento, no recuerda si se la ha tomado, se la vuelve a tomar o no se la toma en todo el día. Ese tipo de cosas con la medicación es muy frecuente, ¿no? Entonces, Una pregunta que tengo, Ramón. ¿El origen, por ejemplo, del Alzheimer surge un día concreto o viene motivado por algo previo o es simplemente que poquito a poco de repente comienza a tener esos olvidos o hay algo que lo precede antes? sí, el Alzheimer tiene un comienzo de años. Se dice que desde que uno empieza con síntomas ya de estos que hablamos un poco notorios, lleva 10 años con estos, progresivamente empezando por pequeños detalles y yendo aumentando poco a poco la consistencia. O sea que el comienzo es extraordinariamente solapado. Vamos, que no se trata de un día para otro. No, el enfermo de Alzheimer no se levanta sano y al día siguiente está con Alzheimer. Durante muchos años vaya dando pequeños datos, pequeñas pistas que nos pueden sugerir que tenga una enfermedad de Alzheimer más adelante. Claro, eso no sería un Alzheimer, sería un pre-Alzheimer, porque una cosa que define es que cómo calificamos estos olvidos, estas desorientaciones que afecten a la vida habitual del paciente. Me explico. O sea que un paciente que hasta ahora llevaba una vida normal, de pronto no, de manera solapada, de manera lenta, llega un momento en que ya no puede hacer actividades normales, ya no puede ir a comprar bien porque se olvida de recoger el cambio o a lo mejor se olvida de la bolsa de la compra antes de salir del supermercado, o va al cajero y ya no sabe sacar dinero del cajero, ya afecta la funcionalidad. Y eso es importante. O sea, es importante porque diríamos que uno puede tener fallos de memoria, no sé qué, a veces no le damos importancia porque no la tienen, sí, pero otras veces son el comienzo de una enfermedad de Alzheimer que llegará un momento que va a afectar esa funcionalidad. En ese momento en el que el paciente tiene olvido, se pierde, ya no es capaz de hacer razonamientos más complejos. En ese momento que hay un déficit de la funcionalidad, decimos que tiene Alzheimer, pero aquello no comenzó el día anterior, aquello comenzó hace 10 años. O sea, que tiene una larguísima evolución. Y desde que el paciente es diagnosticado de Alzheimer hasta que fallece, pueden pasar de 10 a 20 años. O sea, que fíjate tú qué evolución tan larga. O sea, que un paciente diagnosticado a los 70 años de Alzheimer, pues si no se muere de otra cosa, se morirá a lo mejor a los 90 años de una complicación del Alzheimer ya con un deterioro severísimo, ¿no? Pero claro, puede morirse en el camino de otra cosa, ¿no? Está claro, que no tiene por qué ser solo de claro, eso. Es una enfermedad de ancianos. Claro. El Alzheimer además afecta también al pensamiento, ¿no? El razonamiento. Ese es la típica persona que todo se hacía su sudoku y llega un momento que ya no es capaz de resolverlo, ¿no? O la toma de decisiones, por ejemplo, ¿no? Decisiones incluso cotidianas, de que yo qué sé, sale con una bolsa y para tirarla a la basura se olvida y luego la está arrastrando y ya no sabe qué hacer con ella, ya no sabe encontrar otro contenedor que esté al lado de su casa. ¿De acuerdo? Sí. Luego, el típico también que la típica persona que deja de planificar las actividades familiares normales, pues
tareas complejas primero y luego tareas más simples, ¿no? Y luego hay cambio de la personalidad y de la conducta. Esto es muy importante, esto es importantísimo, ¿no? Y en el Alzheimer ocurre con frecuencia que pues uno que sé, una persona afable, tranquila durante toda su vida, de pronto cambia de manera de ser y se vuelve más enfadica, se enfada con más cosas, le molestan muchas cosas, ¿no? Esto a veces, pues el paciente que era jovial y tal se vuelve más apático, más depresivo, aislado, y al revés, ocurre al revés, paciente que era poco hablador de pronto se vuelve muy hablador y tal. O sea, hay cambios de la personalidad, de la manera de ser y cambios de conducta. Los cambios de conducta son importantísimos, es lo que más afecta a las familias, ¿no? Es el paciente que de vez en cuando estalla incluso agresivamente contra el cuidador, porque se le lleva la contraria en algo o porque se empeña, porque no son raros los delirios dentro del Alzheimer y se empeñan que le han robado. Eso es frecuentísimo, eso es frecuentísimo, que uno no encuentra el dinero, uno guarda la cartera, no se acuerda dónde ha guardado la cartera y piensa que se la ha robado pues el hijo o la mujer y la pueden prender a palos con esa persona. O sea que esos trastornos de conducta, eso es lo que más alteración familiar produce, ¿no? Con ventaja, ¿no? Porque el resto de las cuestiones pues se sufren, pero esos trastornos de la conducta que a veces llevan a situaciones muy conflictivas, pues son muy importantes y afectan mucho a la vida familiar. Es curioso, haciendo un poco repaso de cómo van estas cosas, en la demencia leve, pues el paciente tendría olvidos, se perdería alguna vez en cuando, ya debe de dejar de conducir porque ya se desorienta muy fácil con el coche, pero a lo mejor alguna noche se despierta da voces o pequeñas alteraciones conductuales. En la demencia moderada, pues el paciente ya prácticamente no puede salir de casa porque se pierde siempre, no puede sacar dinero, no puede ir a comprar, hace errores gordos de guardar cosas en sitios inadecuados, ya no es capaz de seguir una conversación porque no se acuerda de lo que le han dicho, a veces repite la misma pregunta constantemente o te cuenta una anécdota una y otra vez que aburre a toda la familia. Y en la demencia grave, pues el paciente ya no habla, sí, ya prácticamente no expresa sentimientos y lo que siempre se conserva o hasta etapas muy finales es esa capacidad de comer y de beber, porque el paciente con Alzheimer, esos reflejos básicos de la comida y la bebida los mantiene hasta etapas. Si un paciente ya con Alzheimer ya deja de comer y de beber, está en una etapa absolutamente terminal, ¿vale? Eso es definitivo, esa ¿no? era, Ramón, una de las preguntas que te quería hacer. ¿Cuál era la diferencia entre el Alzheimer y la demencia senil? Porque mucha gente, en cuanto ve un caso de estos, dice siempre es Alzheimer, y mucha gente no sabe diferenciarla, entre ellos yo me puedo incluir, la diferencia entre el Alzheimer y la demencia senil. Claro, mira, la demencia es un conjunto de enfermedades, ¿no? Que causan, como el Alzheimer, con más o menos rapidez en su evolución, ¿no? O sea que la demencia es un conjunto de enfermedades. Hay unas demencias que se llaman preseniles, que aparecen antes de los 60 años, pues, yo que sé, la demencia de cuerpos de Levy, la frontoparietal, que son muy raras, son extraordinarias. Y luego hay dos tipos de demencia fundamentales, las más frecuentes, que entre las dos son el 90% de las demencias con ventaja, que es la demencia vascular ¿Sí? y la enfermedad de Alzheimer. La demencia vascular es igual que la enfermedad de Alzheimer, igual, idénticamente Sí. igual, no hay ninguna diferencia, es una demencia. Lo que pasa es que es debido a causas vasculares. Se suele dar a personas que han tenido primero un ictus o que tienen una arteriosclerosis cerebral severa y entonces evolucionan ligeramente más rápido que el Alzheimer, ¿vale? El concepto de demencia senil es un concepto
que no debemos emplear, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, demencia senil sería todas las que aparecen a partir de los 60 años. Eso sería una demencia senil y habría dos tipos fundamentales, la demencia vascular y la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y la enfermedad de Alzheimer es el 80% de las demencias son debidas a enfermedad de Alzheimer, ¿vale? Y casi un 20%, un 15% debidas a demencia vascular, que son indistinguibles, ¿vale? Y que el tratamiento es muy similar. En la demencia vascular hay que poner especial hincapié pues, en que el paciente deje de fumar, en controlar las cifras elevadas de colesterol, en controlar la tensión arterial, hay que poner especial hincapié, pero en la enfermedad de Alzheimer también. O sea, que si el paciente tiene hipertensión, pues por supuesto hay que tratarlo, hay que tratar la diabetes, hay que tratar el colesterol, igual que en la demencia vascular. Pero sí, la diferencia entre las dos es una cuestión conceptual, más que por síntomas. Los síntomas serían lo mismo, ¿no? Hay alguna demencia que quiero mencionar que está bien decir porque, por ejemplo, hay una demencia debida al déficit de vitamina B12. La vitamina B12 es una vitamina que está en alimentos solamente de origen vegetal, carne, pescado, huevos y leche. No hay nada en vegetales, ¿vale? En vegetales no hay vitamina B12. Y el déficit de vitamina B12 produce un cuadro de demencia, que no tiene que ver con la edad. Uno puede tener, por ser, imagínate un vegetariano estricto que no toma suplementos de B12 en 10 años o en 15 años, hará una demencia, ¿vale? Por déficit de esta vitamina, que es reversible. Si tú le das al paciente vitamina B12, el paciente vuelve a mejorar. No es irreversible, como en la enfermedad de Alzheimer, sino aquí es reversible. Sí. Entonces, el déficit de vitamina B12 produce demencia. Importante, los vegetarianos estrictos lo saben, eso me consta, y deben de tomar suplementos de B12, ¿vale? Si uno es ovo-lacto vegetariano, no hace falta, suele tener bastante vitamina B12 los huevos y la leche que toma, ¿vale? Pero si es vegetariano estricto, ha de tomar B12, suplementos de vitamina B12, porque pueden producir demencia. Ojo con esto, es importante, ¿vale? Sí. Es una demencia tratable además, o sea que fíjate, entonces en todo paciente, como norma, que tiene un cuadro de demencia o que empieza con olvidos, hay que pedirle en el análisis la B12, no vaya a ser que lo que tenga sea un déficit de B12 y estemos pensando en cosas más graves y con eso simplemente con tratamiento sería suficiente, ¿vale? Fíjate qué curiosidad, ¿eh? Y ya para cerrar el tema de la diferencia, si te parece, Ramón, siempre he escuchado por ahí, sabes que siempre hay mucho médico por ahí improvisado que sabe de todo, y siempre he escuchado, ahora mismo no recuerdo cuáles, cada una decían que la diferencia es que con una no recordabas absolutamente nada del pasado, con otra si lo recordabas, eso no tiene nada que ver. Para no tiene nada que ver, no tiene que ver, claro. Eso es perdona, te diría una tontería. Sí, he escuchado muchas veces. La demencia es porque la demencia consigue recordar algo del pasado y el Alzheimer no, o al revés, no me acuerdo, pero eso es mentira. No, el recordar cosas, los recuerdos que más se olvidan en la enfermedad de Alzheimer, en la demencia en general, en la enfermedad de Alzheimer son los inmediatos. Sí. Uno a lo mejor es para explorar la enfermedad de Alzheimer, ¿cómo sé yo que un paciente tiene enfermedad de Alzheimer leve, ¿no? Porque si la tiene grave, la familia ya te lo va a contar, sí. Pero o si la tiene moderada, pero si la tiene leve, yo le pregunto al paciente, ¿qué cenaste anoche? Claro, y es que normalmente un paciente de Alzheimer no se acuerda de lo que cenó anoche, no se acuerda a lo mejor ni lo que desayunó antes de venir a la consulta, ¿vale? Olvida eso. Sí que perduran recuerdos del pasado, de la infancia, siempre como son los recuerdos, porque Domingo, los recuerdos siempre son recuerdos, no es la realidad retratada fielmente, sino es como tú has vivido esa realidad y eso el tiempo además lo tamiza, lo modifica, lo adapta y es el recuerdo que tú tienes, ¿no? Los recuerdos siempre son personales, no son la verdad, no es la objetividad, eso es mentira. Los recuerdos son recuerdos, ¿no? Entonces, eso suele perdurar más, las cuestiones antiguas. Hay cuestiones que un paciente con Alzheimer no olvida hasta etapas muy finales, por ejemplo, pues yo qué sé, pues, las preposiciones o yo qué sé, o yo que me sé las preposiciones en latín, pues a lo mejor me olvido de ellas las últimas de mi vida, ¿no? Adversus, adversi, antepusica, circuncistitra, etcétera. Pues bueno, pues esas cosas que aprendes
en la infancia, pues a lo mejor la recuerdas durante mucho tiempo. En la etapa final del Alzheimer, en un Alzheimer avanzado, se olvidan también. El enfermo de Alzheimer en la etapa final ya no recuerda nada, ¿no? Y estos síntomas son iguales en todas las demencias. Lo que cambia es que en algunas demencias la evolución es más rápida. En la demencia de cuerpos de Lewy pues evoluciona en 5 años, o en una demencia frontoparietal incluso o más pronto. La famosa enfermedad de las vacas locas, que era una enfermedad de demencia que cuando se transmite al humano también evoluciona de manera más rápida, ¿no? Evoluciona como una demencia de manera más rápida. Pero la enfermedad de Alzheimer, ¿por qué es la más importante o por qué hablamos de ella? Porque es la más frecuente. 80% de las demencias son enfermedad de Alzheimer y además tiene una evolución lenta, ¿no? A lo largo de muchos años. Y Ramón, pues como es la más importante, ya me has comentado que vamos a dedicarle más de un programa, ¿verdad? Sí. No sé qué tal vamos de tiempo pues, ya. Por eso precisamente tengo que decir que nos estamos quedando ya sin tiempo, así que si te parece, hacemos aquí un punto y continuamos la semana que viene hablando también del Alzheimer. Me parece estupendo. Muchas gracias, Domingo. Muchas gracias a ti, Ramón, como siempre, y nos vemos la semana que viene. Nos vemos.